¿Quién es Lupita? ¿Cómo se define Lupita Ochoa? Lupita Ochoa actualmente es una persona resiliente que ha enfrentado el cáncer con miedo, con angustia, pero también con resignificación y con una intensas ganas de vivir. El problema, como lo comentas, es que tú ya entendías los términos, ya habías estado familiarizada con estas enfermedades y fue lo que más te Sí, pegó. y sobre todo algo que a mí me marcó mucho fue un médico que fue muy cruel conmigo y que me dio una sentencia de 3 años de vida. Y créeme que cuando me dijo eso, para mí se me cayó el mundo. Y yo decía, pero ¿por qué 3 años de vida? O sea, ahí sí dije, ¿no eres Dios? Arrancamos. Este es tu podcast Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón de nuestros invitados. En esta ocasión tengo una invitada muy especial por su historia de vida, por lo que ha sufrido, pero también por todo el aprendizaje y todo lo que ha sido parte de ese día a día, salir adelante ante cualquier situación. Y pues ella nos platicará ya más a fondo. Bienvenida, Lupita Ochoa. Muchas gracias, Carlos, gracias por la invitación. Y aquí estoy, lo que decían saber, lo que decían conocer, presente. Bien, pues muchas gracias. ¿Quién es Lupita? ¿Cómo se define Lupita Ochoa? Lupita Ochoa actualmente es una persona resiliente que ha enfrentado el cáncer con miedo, con angustia, pero también con resignificación y con una intensas ganas de vivir y una decisión de enfrentar esta enfermedad, que no soy la enfermedad, forma parte de mi proceso, pero soy una persona que ha decidido vivir el aquí y el ahora. Bien. ¿Cómo viviste tu infancia? ¿Qué jugabas? ¿Qué te divertía cuando eras chica? Yo soy la 9ª hija ¡Wow! de una ¿De familia. cuántos? Fíjate que mi mamá tuvo 19 embarazos. Yo fui el número 19, logrados 9, como decía ella. Yo soy la más pequeña. Al ser la más pequeña, mi madre me tuvo a los 44 años. Mi papá tenía 59 años. Cuando yo nací, mi madre se dedicó al rancho. Yo vengo de La Barca, Jalisco. Mi papá se dedicaban a lo que es la agricultura y la ganadería. Mi mamá tenía 44 años, mi papá 59 y mi papá fue muy enfermo. A mí me tocó una infancia llena de enfermedades, llena del abandono de mi madre y el cuidado de mis hermanos. Te puedo decir que fue una infancia agridulce por el cariño de mis hermanos, pero también la ausencia y el pendiente de papá enfermo y mamá en el trabajo. En el rancho era esa época de que los hermanos te traían que con los gallos, que los caballos, que te trepaban al chivo, te traían el juego con los hermanos, pero también las hermanas que siéntate, que camina, que pórtate bien. Fue una educación muy difícil porque era hacerle caso a los 8 hermanos anteriores, ¿no? Entonces yo crecí a través de un papá enfermo y una mamá en el trabajo, pero con unos hermanos amorosos. ¿Cómo era entonces esa convivencia? ¿Era poco lo que vivías tú con tu mamá? ¿Poco el acercamiento ahí con tu mamá? A lo mejor con tu papá más porque lo tenían en casa por lo que platicas de la enfermedad. Así es, con mi mamá era un proceso un poco difícil porque ella llegaba cansada del campo, siempre estaba trabajando, generando economía, vendiendo vacas con la leche, con la siembra, porque no teníamos en ese tiempo seguro social, eran médicos privados y era el papá que ahora está enfermo del corazón, que de la próstata, que del oído, constantes hospitales y prácticamente mi mamá era solamente las quejas de mis hermanas. ¿Sabes qué, mamá? Lupita hizo esto y esto y esto. Y ya mi mamá así como que me llamaba la atención. Y también era, en unos ciertos momentos había cariño de parte de mi mamá, pero siempre era una mamá ocupada, activa y pues generando dónde debajo de las piedras sacar dinero para la salud de papá. Pues es que me imagino que no solo era la salud de papá,
cómo tener el sustento para 9 hijos. Así es. Aparte, para sanar la enfermedad del esposo, y pues con esa ausencia constante, para lo mejor tú lo sientes así, pero tus hermanos, ¿hasta qué punto lo vivieron? ¿Hasta qué punto ellos llegaron a comunicar o llegaste a escuchar que también sentían esa ausencia? Sí, de hecho, mis hermanos más grandes, el mayor y mis otros 2 hermanos hombres se iban a trabajar con mi mamá al rancho y mis hermanas se quedaban en casa al cuidado de papá y al cuidado de mis hermanos más chicos. Pero a mí sí me tocó una época muy pesada en la cuestión de que papá enferma y a mí no me tocó, por ejemplo, ver la etapa de mi papá fuerte, de mi papá trabajador, sino esa etapa de pues papá y en cama, ¿no? Pero a mis hermanos, tal vez a mis otras 2 hermanas que yo seguía de ellas, sí les tocó esta etapa, pero a los más grandes les tocó la etapa como de más convivencia con papás y todo ese tipo de situaciones. ¿Sientes un sentimiento de tristeza de no haber podido ver a tu papá, como dices, con energía, con esas ganas de platicar, de expresarte con él? ¿Él estaba consciente o era enfermedad también mental? No, él estaba consciente. Aquí la situación fue que yo crecí con esa angustia de niño que yo decía, a mis 8 o 9 años, que yo decía, es que papá puede morir, es que papá está en cama. Cuando llegaban de una cirugía me decían a mí, no haga ruido, papá está enfermo, vivir como con esa situación. Y yo sí me quedé con ganas de un papá que me canchara en los brazos, pues que me enseñara a nadar, a andar en bicicleta. Algunos de mis hermanos ocupaban ese espacio, pero esa era como esa angustia, ¿no? El no tener a un papá fuerte, un papá que estuviera conmigo en esta etapa de crecimiento. Pero también descubrí la sabiduría de mi padre. Eran sus anécdotas de juventud y yo fui aprendiendo acerca también de esa sabiduría de él. ¿Te gustaban los momentos que podías, te gustaba acercarte a platicar con él, buscabas ese acercamiento o sentías ese temor de no acercarte? Cuando él llegaba de una cirugía y eso por cuestiones de higiene y cosas así, pues yo ahí venía del rancho de las vacas o andaba que en la tierra y esto, sí había así como ciertas normas de en casa de, ¿sabes qué? Primero báñate, primero cuídate para que no contagiara a papá de algo, ¿no? Pero los momentos que yo podía convivir con él sí eran como momentos enriquecedores, eran como momentos de mucha disciplina de papá. Mi papá era una persona muy católica, muy religiosa y él nos inculcaba todo eso, la fe en Dios y ofrecerle a Dios nuestro sufrimiento, nuestro dolor. También eso lo aprendí mucho de él. Sí. Era hombre de fe. ¿Lo viste quejarse o sufrir en su enfermedad? No, porque él me decía, y eso me quedó muy grabado, es la voluntad de Dios. Y Dios nos da la fuerza para resistir, pero sí me quedé con eso que yo tal vez de niña no lo entendía y yo decía, ¿cómo es posible que está tan enfermo y Dios, lo que Dios quiera, ¿no? Te quedas como con esa espinita, con esa parte de, pues Dios sánalo, ¿no? Dios regrésame a papá, ¿no? Sí, y más como dices, esa frase, lo que Dios quiera, pero luego me imagino que a esa edad, ¿por qué Dios quiere esto? Exacto. ¿Por qué está sufriendo? Entonces, ¿hasta dónde podemos tener ese sentimiento, a lo mejor esa queja? ¿Te llegaste a quejar en ese momento de Dios, aunque Él no lo hacía? Sí, llegó un momento en mi corazón que así decía, ay Dios, ¿por qué no me tocó ese papá que tanto platican mis hermanos, ese papá joven? ¿Por qué me tocó esta etapa, no? Y pues poco a poco fui entendiendo que era un proceso de vida y pues mi papá murió a los 75 años, yo apenas tenía 17 años, pero un golpe más fuerte antes de mi papá fue el accidente de uno de mis hermanos, que era como la imagen paterna de papá, ¿no? Entonces yo fui creciendo entre duelos, entre abandonos, entre enfermedades. Wow. ¿Qué disfrutabas entonces de tu infancia? ¿Qué recuerdas así tus momentos felices? Bueno, a mí me encantaba, siempre me gustó ser muy histriónica. Me encantaba el programa de Anabel Ferreira.
Yo de hecho quería ser comediante, yo quería ser teatrera y llegaba con mi mamá y le decía, mamá, yo quiero ser teatrera. Y me decía, ay, no, hija, ya con los teatritos que me haces ya es suficiente, ¿no? Me encantaba en esa época Bronco. Eso sí, era burrita en la escuela, pero me sabía todas las canciones de Bronco. Eran como mis momentos de escape. Me gustaba la comicidad, me gustaba, yo vivía enamoradísima de todo el mundo. Y de esa época que estás fellito y que nadie te hace caso y pues yo idealizaba, ¿no? Y pues imagínate qué autoestima iba a tener yo, qué seguridad iba a tener yo si vivía en completo abandono y a mí misma yo también me abandonaba en esa época desde pequeña. Cuando vivo esas pérdidas de mis dos figuras paternas, tanto mi hermano como mi papá, entra en mí esa angustia y ese miedo de yo ya no querer a personas porque se iban a morir. Wow. Y no, ahora lo entiendo y digo, híjole, es por eso que estoy soltera, porque ahora que escribí mi libro, me di cuenta de las decisiones que yo tomé desde la adolescencia y que yo decía, yo no puedo amar a alguien porque a los que amo mueren. Entonces, ahora en este proceso de catarsis de mi libro y en este proceso de mi enfermedad, he entendido tantas cosas y tantos patrones que he repetido, que es muy importante mi origen y ahora entiendo los para qué y los por qué me pasó eso desde mi infancia hasta mi adultez. ¿En qué momento o a qué edad sientes tú o recuerdas que te sentiste esos primeros espacios de soledad, de abandono, que no sentías ni aprecio ni por parte de tu papá, tu mamá del trabajo? ¿A qué edad más o menos recuerdas que empezaste a tener esa sensación? Yo creo que fue a partir de los 12 años. A los 12 años creo que cuando empiezas como con la adolescencia, siento que ahí fue como la etapa más crítica y más dura de mi vida. Porque sí estás definiéndote, estás viendo tu autoestima y todo ese tipo de cosas. Y ahí sí fue cuando sentí un poco más el abandono. Y luego a los 16 llega la muerte de mi hermano, a los 17 la muerte de papá. Y sí fue como hacerme un mega caparazón del amor hacia los demás, ¿no? ¿Te refugiaste en algo? ¿Buscaste algo en qué refugiar ese dolor? ¿En qué cubrir? ¿Cuál fue tu caparazón? Mi caparazón al principio fue el retraerme, el meterme en mí misma y en idealizar y crear amores ficticios. Yo tenía tanta necesidad de amor que yo inventaba, por ejemplo, me gustaba alguien y yo me inventaba historias y historias de amor para llenar mi corazón y mis emociones. Y sí fue refugiarme en historias que yo misma me retroalimentaba, que yo misma me creaba. Mucha idealización que yo tuve. A ver, de esas historias, platícanos una que te haya marcado, que tú digas, híjole, es que esta a lo mejor me marcó, puede ser de las dos líneas, me causó mucho dolor o fue la que me ayudó a seguir adelante. A ver, alguna de esas historias que te inventaban. Sí, cuando entro a la prepa, hubo un compañero hubo un compañero que a mí me gustaba mucho, pero no había química, no había nada con él. Pero yo no le podía decir que me gustaba o que lo amaba, nunca se lo dije. Pues ahorita te porque, vas a dar cuenta, ¿verdad? ¿eh? No, ya lo sabe. Entonces, él para mí era como si le digo, se va a morir. Si le digo, se va a ir y me va a abandonar. Entonces yo guardaba todo en mi corazón. Por supuesto que me caían gordas todas las novias, todas las personas que se acercaban a él. Pero me empecé a refugiar como en esa ilusión y yo me creaba fantasías. Y yo decía, es que está guapo, es que es inteligente. Me creé una fantasía de amor. Terminamos la prepa, se va al ejército. Y pues yo vivo 10 años con esa ilusión, con mi fantasía creada. Y se me pasa la vida, se me pasan 10 años de vida. Se acercaban personas y eso, pero no, yo seguía con esa fantasía porque me llenaba mis pensamientos y mi corazón y pues ya no se iba a morir nadie más porque yo tenía miedo que si amaba a alguien se moría, ¿no? Y hace poco lo vi, me reencontré con él y le platiqué toda esa historia.
y me dijo, no lo puedo creer, ni por aquí me pasaba, pero una protección que yo me daba, ¿no? El sentir amor y afecto, pero desde mi cabeza y desde mi corazón sin que la otra persona lo supiera. Lo más triste es que lo repliqué durante mi juventud, durante mi adultez, y así ha sido, ¿no? Así ha sido, y pues apenas ahora me doy cuenta de ello, ¿no? Sí. Estas historias a lo mejor se te quedaron grabadas y como ahora lo compartes, luego lo fuiste sacando. ¿Qué es lo que más te marcó de este tipo de historietas? Estas fantasías que te forjabas tú, ¿te llenaban, te ayudaban a seguir adelante? O como lo comentas ahorita, era una historia repetida que estabas constantemente viendo. ¿Lo sentías tú como un aliento o como una manera de defenderte? Como decías, como tu caparazón. Primero fue el defenderme de ese abandono y de ese dolor que se perdiera la persona. Y después fueron fantasías que pude cumplir, como el viajar, como el estudiar, como tal vez no estuve en un escenario, no fui actriz, estudié ciencias de la comunicación, pero yo me veía en los escenarios. A mí actualmente me gusta estar en escenarios, conducir. La carrera que estudié me ha ayudado a desenvolverme, me ha ayudado de alguna manera a todas esas fantasías que yo tenía de niña, que quería ser Anabel. Dicen, es Día de los Niños, me disfrazo de payaso, es Día de los Muertos, me disfrazo de Catrina. O sea, para mí estar en el escenario es parte de un sueño que yo tuve de niña y que actualmente lo puedo hacer. Entonces, algunas fantasías o sueños que he tenido sí los he logrado realizar. Mira, qué interesante y cómo me viene a la memoria pues uno de mis mentores, Nayo Escobar, cómo dice que lo que sueñas en un momento luego lo vuelves tan real, ese sueño de la infancia, que lo llegas a materializar. Y ahora, como dices, ya ahora estás a lo mejor no en el nivel de Anabel, pero haciendo exactamente lo que tú querías hacer, conducir, estar al frente, a lo mejor hacer reír, divertir a la gente. Y tanto tiempo que esa situación o esa condición de interiorizar tanto de ese caparazón que te defendía de los problemas que tenías tú constantemente en casa. ¿Cómo lo sientes ahora que lo vives ya como una realidad? Mira, cuando empecé con el proceso de comunicación, de mi carrera y eso, me sentí realizada, me sentí contenta. Solo que hace 4 años me detectaron cáncer. Cáncer en etapa 4, colon, metástasis, hígado. Entonces, para mí fue otro retroceso. Fue nuevamente el recordar lo que mi padre vivió en enfermedad. Fue el decir, papá, te amo, te quiero, pero no quiero vivir tu historia. No sé si por lealtad a tu enfermedad o por decir que me amas o no sé qué está pasando con esta enfermedad. Créeme que me pegó duro. Actualmente sigo en tratamiento y trato de ver ese lado positivo. Es por eso que escribí este libro. Y el recordar todo lo que vivió mi papá, el cómo mi mamá salió a trabajar, el cómo nos dejó de alguna manera un recurso, que gracias a los recursos y el trabajo de mi mamá y de mi familia he podido estarme curando. Entonces sí fue así como lo que viví de niña con papá, ahora lo estoy viviendo en carne propia. Y ahora yo en algún momento que juzgué a mi papá, ahora yo le digo, papá, perdón, porque yo sé lo que es desde una inyección, desde un suero, desde pasar por médicos, de noticias, ¿no? Pero también recapacito y digo, papá y Dios, te entrego la enfermedad y ayúdame a tener fortaleza y valor para seguir enfrentándola. Entonces, a partir de este diagnóstico es que a mí me cayeron todos los 20s y entendí desde mi herida de abandono, mi herida de infancia, el amor hacia mis hermanos, mis hermanas y el revivir todo lo de la infancia, pero ahora desde una edad adulta y decirle a mi niña, aquí estoy, yo te apoyo, te quiero y no te voy a abandonar. Porque la primera persona que se abandonó no fue ni papá ni mamá, me abandoné a mí misma. Entonces ahora que soy adulta es recuperarme y darme esa seguridad que yo me tengo a mí misma y que puedo salir adelante. ¿Cómo está ahorita esa niña? Esa niña ya está protegida, ya está viviendo el aquí y el ahora y con la certeza de que cuando llega nuestro momento, tanto de niña como de adulta,
y llega el momento que tenga que morir, ahí van a estar mis papás. Sí. Tú me dices, esta niña ya está protegida. Tú decías anteriormente también que tenías una protección, que te pusiste un caparazón. ¿Quién protege ahora a esa niña? Esa niña ahora ya la protege una mujer adulta que ya supo o ya sabe lo que es el vivir, lo que fue idealizar, lo que fue el no vivir en la realidad y el cómo se topó con la enfermedad, cómo se topó con la realidad, pero ahora esa adulta ya le ofrece amor, un amor propio a esa niña, un amor que le dice, aquí voy a estar, vamos a dejar el pasado, aprendimos de ese pasado, pero vamos a salir adelante juntas. ¿Le reclamaste a Dios tu enfermedad? Muchísimo. Dentro del duelo es la etapa de la ira. ¿Cómo te respondió? Me respondió con tratamientos, con buenos médicos, muy lento. Me enojé muchísimo porque yo vivía en el papel de la víctima. Yo le decía a Dios, pero si desde chiquita he sufrido muertes, adicciones, una hermana que murió de adicciones. Yo estaba muy molesta con Dios porque mi hermana decidió ser adicta y ella todos los días se quería morir. Y yo le decía, mi hermana se quiere morir y yo quiero vivir. Entonces yo le decía, ¿por qué? Ella le dio 20 años desde que empezó de adicta. Mi hermana era una profesionista, era anestesióloga, era una mujer súper inteligente, 6 años mayor que yo. Y ella entró desafortunadamente, ella solita se ponía a lo que anestesiaba. Entonces yo sí estaba enojada y yo sí le decía a Dios, pues es que ella sí quiere morir, pero yo no. Yo quiero vivir. Mi hermana falleció hace 1 año y también para mí fue muy fuerte su muerte porque de alguna manera como yo estaba enojada con ella, sí fue como ese hecho de hacer el catarsis y decirle, hermana, pues fue tu decisión. Tú decidiste por 20 años morir y yo decido ahora vivir. Y créeme que leí un libro que es de un rabino y dice, porque a la gente buena le pasan cosas malas. Y ahí yo entendí que Dios no es malo, que Dios no te manda la enfermedad, que Dios no te manda nada negativo en tu vida, sino que Dios es amor, Dios te manda todas las oportunidades para que tú vivas y para que seas feliz y para que estés aquí. Pero sí fue un proceso muy fuerte, porque desde el hecho de que te narré al principio mi historia y desde el hecho que yo me veía en una víctima, entonces yo no lo podía entender. Pero cuando yo entendí que Dios es amor y que Dios me da la oportunidad de estar aquí, cambió mi chip y mi perspectiva de vida. Después de ese coraje, de ese reclamarle a Dios, ¿ya lo perdonaste? Yo creo que ya Dios me perdonó a mí por todo lo que pensé y por todo, ¿no? Yo tuve que arrodillarme ante Dios y decirle, te entrego mi vida, te entrego la enfermedad y te entrego todo lo que soy. De ti depende cuánto tiempo me das de vida y qué me vas a poner en mi camino. Y créeme que a partir de que yo fui humilde, me arrodillé, le pedí, le dije, aquí estoy, como lo decía mi papá, tu voluntad, para mí cambió todo. Llega para mí la tanatología, se abre un mundo, se abre un universo de oportunidades y voy conociendo gente maravillosa que me ayudó a ser mejor persona, a quererme, a amarme y a entender que mi miedo a la enfermedad y a morir era porque yo no vivía, porque yo seguía en ese caparazón protegiéndome y yo no me permitía ser feliz ni amar a nadie por miedo a que murieran. Entonces, cuando yo dije, voy a morir, pues entonces voy a empezar a vivir. Fue ahí donde tomé la decisión de empezar a vivir sin miedo a nada. Ahora sí te puedo decir que me he aventado en paracaídas, me he subido a aviones, carros de carreras, motocicletas. He vivido la adrenalina, todo lo que me daba miedo, ahora ya no me da nada porque tengo una persona que es piloto aviador, que estimo mucho, fue mi jefe, un capitán, y me dijo, súbete a un avión, y le dije, tengo miedo, y me dijo, no pasa de que te mueras en el avión. Dije, es cierto, prefiero una muerte de trancazo a vivir una agonía con el cáncer, ¿no? Entonces, a partir de ahí me enseñó lo que es el vivir la adrenalina, el quitarte los miedos. Sí. ¿Cómo es estar frente a Dios y reclamarle?
Es muy duro, porque ahí habló mi ego, ahí habló el de por qué yo me tengo que enfermar, Dios, o sea, ahí no habló la persona humilde, habló la persona que se sentía superior, la persona que se creía inmortal y que no le podía pasar nada. Ahí fui muy soberbia, porque pues yo soy un ser humano y claro que puedo tener esta enfermedad y cualquier otra enfermedad. Entonces sí habló una persona que no era yo, que me ganó el miedo y me ganó el sentirme inmortal. Pero realmente sí es muy fuerte el entrar en shock y que te den un diagnóstico así, ¿no? ¿Cómo tomaste ese momento en el que te dan este diagnóstico de la enfermedad? Así cuando tú estás, a lo mejor ya no sé hasta qué punto lo presentías, lo veías venir, pero en el momento que te dan el diagnóstico, ¿cuál fue tu reacción? ¿Cómo te sentiste? Híjole, el diagnóstico lo descubrí yo por inquieta y por no esperar al doctor. Entonces, para mí no fue un balde de agua fría, fue un tanque de agua fría tremenda. Yo tenía ya 10 años sintiéndome mal. Yo tenía dolores lumbares, tenía diarreas, estreñimientos, gastritis, colitis y yo decía, ay, tengo 30 años, me estoy comiendo el mundo, ¿no? Entre mis fantasías, mis idealizaciones, mi trabajo, todo ese proceso, yo no me escuchaba. No escuchaba mi cuerpo, no escuchaba qué pasaba en mí. Y siempre con ese caparazón. Entonces empiezo mal en los principios del 2020 y me espero hasta noviembre. Ya cuando empiezan sangrados, cuando empiezo totalmente a bajar de peso, cuando mi cuerpo se manifiesta ya totalmente, voy al médico, me hacen una colostomía, no pasa la camarita, me hacen una biopsia y después el doctor no me dice nada, me manda a hacer una tomografía. En la tomografía me entregan los resultados de la biopsia y la tomografía al mismo tiempo y pues me los entregan a la 1 de la tarde y yo tenía la cita a las 4 de la tarde. Entonces yo dije, ay, yo qué voy a andar esperando al doctor, ¿no? Voy a abrir los resultados, ¿no? Yo ya me había familiarizado con la palabra adenocarcinoma, que significa cáncer, porque mi mamá tuvo al final de su vida cáncer de pulmón. Entonces yo ya estaba familiarizada y aparte con todo el historial médico de mi papá, yo ya entendía como un poquito, ¿no? Entonces voy al laboratorio, agarro los resultados y veo y dice adenocarcinoma, colon, etapa 4 y metástasis hígado y yo así como que yo sola agarro la hoja y para mí fue algo terrible, estaba yo sola, me agarré llorando, me mordí los labios, arrugué las hojas y ahí fue donde empezó el shock. Y pues por no esperar tal vez, por desesperación, me tocó vivir esa noticia a mí sola. Ya después fui a buscar a mis hermanas, les comenté la noticia y pues mis hermanas fueron muy prudentes, me dijeron espera a ver qué dice el médico, vamos a ver qué solución hay, pero sí fue algo sumamente difícil ese momento. No me imagino, pues como principalmente porque estabas familiarizada. Si no hayas conocido los términos, a lo mejor has dicho, pues no sé qué sea, a lo mejor dice positivo, pero pues no quiere decir que sea grave. El problema, como lo comentas, es que tú ya entendías los términos, ya habías estado familiarizada con estas enfermedades y fue lo que más te pegó. Y sobre todo algo que a mí me marcó mucho fue un médico que fue muy cruel conmigo y que me dio una sentencia de 3 años de vida. Y créeme que cuando me dijo eso, para mí se me cayó el mundo. Y yo decía, pero ¿por qué 3 años de vida? O sea, ahí sí dije, no eres Dios. Y voy a esperar a lo que Dios me depare. Pero sí, aquí fue muy insensible el médico. Y a mí me dolió mucho esa parte. Entonces, cuando yo empiezo a estudiar tanatología, digo, por favor, médicos, enfermeros, sector salud, estudie, dígale a la gente una noticia, pero no de esa manera, ¿no?
porque sí es muy traumático, aparte cuando iba a quimioterapia, es que los médicos te estén recordando cómo va tu proceso, seas un número, no seas una persona, y te estén recordando que te vas a morir. Entonces, sí es una invitación a que las personales, la persona que dé noticias o que sea del sector, que esté en estas áreas, sí se prepare y sea humano, sea empático con las personas que están sufriendo una enfermedad. Pues es que es un dolor, como comentas, que te pegó, y aparte tú ya trayendo este historial, creo que es donde más resentiste ese golpe. Sí. Este proceso lo comienzas a llevar tú, ¿viven todavía tus papás? Tu papá, como dices, tenía 17 años, ¿tu mamá todavía vivía cuando te llega esta enfermedad? No, mi mamá muere en el año 2018 y yo me entero del cáncer en el año 2020. Mi mamá ya tenía 2 años de fallecida. Mi mamá muere un 7 de octubre y a mí me dan la noticia un 20 de noviembre del 2020. 2 años, un mes. 2 años prácticamente, y de alguna manera qué bueno que mi mamá no supo, porque mi mamá le tenía un pavor tremendo al cáncer. Su mamá de mi mamá murió de cáncer, mi mamá murió de cáncer sin saber que tenía cáncer. Entonces para mi mamá la palabra cáncer era muerte. Entonces qué bueno que no sufrió ese proceso, ¿no? Y créeme que también yo le dije a mi mamá, mamá, no me desampares, así como luchaste con mi papá, mándame ahora sí que recursos de donde se pueda, emocionales, espirituales. Y créeme que te quiero platicar una anécdota que sé que mi mamá estuvo presente. Como te decía, mis papás tenían un rancho, nos dejan de herencia un rancho, y pues el cáncer, yo no tenía seguro, no tenía nada, y necesitaba hacerme la cirugía urgentemente, y yo sin dinero, ¿no? Solo estaba el proceso de herencia de las tierras, y estábamos en juicio, y yo estaba muy desesperada porque necesitaba, ¿no?, el dinero. Y en eso, le digo, una noche anterior, le digo, mamá, tengo 8 días para operarme, necesito dinero, ayúdame, no sé de dónde. Y afortunadamente se acerca una tequilera y me dice, en 3 días te voy a traer un cheque. Pero antes de esto, yo en la noche le digo a mi mamá, mamá, por favor ayúdame, mándame recursos, necesito operarme, necesito quitarme el cáncer, ¿no? Y sueño que mi mamá me dice, no te preocupes, te va a llegar un cheque. Y a los 3 días llega la tequilera, me dice, te rento tus tierras, en 3 días te voy a traer un cheque. O sea, rentada, ni siquiera rentada, tenías que venderla. No, rentada, me dan justo la renta de ese año, lo que necesitaba para mi cirugía. Entonces ahí le dije, Dios, gracias mamá, gracias papá, que no me desampararon, ¿no? Y sí han sido manifestaciones de mamá, de papá, que los he sentido cerca, ¿no? Ese amor. Y créeme que una vez que me involucré en tanatología y supe acerca de Elizabeth Kubler-Ross, que dijo que no morimos solos, que cuando morimos nos va a esperar en donde vayamos las personas que más amamos en la tierra. Entonces yo de alguna manera tengo esa esperanza del día que llegue mi momento, que espero todavía falte mucho. Sé que ahí van a estar ellos, ¿no? Y me van a recibir en el cielo, donde quiera que ellos estén. Tú comentas ahorita de ese agradecerle a Dios, de decir cuando ves ese cheque, gracias Dios. ¿Qué sentiste después de ese coraje, después de haberlo maltratado? ¿Qué sentiste así como decir, mi mamá me ayudó, pero está Dios presente también? Sí, sobre todo eso, que fue donde empecé a ver la manifestación de Dios en mí. Y que Dios no era que me había mandado lo malo, sino que Dios me estaba ayudando y me estaba haciendo para yo curarme. Tal vez con recursos, tal vez con encontrarme con personas que me han ayudado en mi proceso, porque me he encontrado con médicos excelentes que me han llevado a más terapias, a más tratamientos, y personas que han estado orientándome. Entonces,
Tal vez yo quería que Dios bajara y me dijera, te voy a curar. Esperaba el milagro, pero yo creo que el milagro ha sido con todas las personas, con todas las manifestaciones que ha habido y sobre todo con el que sigo aquí, el que puedo comer, el que puedo caminar, el que puedo vivir el día, porque durante mis quimioterapias y todo, tuve quemaduras de manos, pies, no podía comer, tuve obstrucción intestinal, o sea, ha sido un montón de procesos. Y el estar ahorita aquí, poder comer, el tener mis capacidades mentales y no depender de otras personas, yo creo que ese es el milagro y el milagro es todos los días. Y ahí está Dios y de verdad estoy totalmente agradecida con Dios por todo esto que me ha dado. Sí. Pues es un aprendizaje, es un día a día. ¿Cómo sientes que te sigue ayudando? ¿Hablas más con tu mamá o con tu papá? Depende, por ejemplo, cuando estoy en un proceso de cama o en un proceso de cirugía, sí le digo, ay jefe, ay papá, ahora sí te entiendo, pues mándame las ganas que le echabas, porque quiero tener tu fuerza y tu solemnidad y todo lo que tú ofrecías a Dios. Pásame la fortaleza que tú tenías. Y cuando ahí necesito como dinerito, le digo, mamá, échame la mano, un trabajito, esto, lo otro, ¿no? Es como, de hecho, yo desde niña los viví, los definí y pues aún así sigo, ¿no? Pidiéndole su apoyo. Mira, qué bien, y de qué manera tú lo sigues percibiendo y de qué manera los sigues pidiendo y te siguen apapachando y nunca te han dejado sola. Así es, así es. Estas enseñanzas te dejan un amor. ¿Qué es lo que más te ha llenado de ese amor propio que lograste tener? Primero fue el autoconocerme, el perdonarme, el dolor más fuerte que yo tenía conmigo mismo fue el haber permitido 10 años de avance de la enfermedad, el no haberme escuchado, el no haber ido al médico, el no haberme estado atenta a lo que me pasaba en mi cuerpo y el autoperdonarme y decir, bueno, era como lo vivía, era lo que, con las herramientas que contaba y perdonarme. Yo creo que eso fue algo de lo que me ha costado trabajo conmigo y ahora el reconocerme, el quererme y el ver que mis células me están reaccionando y están de forma favorable hacia mí misma y el aceptarme y el quererme así como esté, yo ya no me quejo, que si estoy china, que si estoy doblada, que si estoy gustona, que si no tengo pompis, que si no tengo piernas, ya no, yo ya me amo así tal como estoy, de verdad es el aceptarme y el quererme y sobre todo otra cosa, ya no vivir en idealizar a las personas, el conocer a la persona y decirle a la persona lo que sientes por ella. Y el quitarme el miedo al decirle te amo, te quiero, me gustas, yo creo que eso también es liberador, porque ya no me quedo con la idealización de lo que pudo haber pasado, sino voy y le digo, ¿sabes qué? Me caes bien, te estimo mucho, te quiero, te abrazo, te apapacho, porque no sé cuánto tiempo vayamos a estar aquí, ni tú, ni yo, ni nadie, ¿no? Y otra cosa que también me pasó durante el proceso de mi enfermedad fue el COVID, y fue otra confusión entre una cepa del COVID y el cáncer, ¿no? Entonces para mí fue caótico que yo era una de las pacientes que podía caer en COVID y morir y entonces yo estuve como guardada un año y para mí también fue muy caótico, pero ahora que tengo la libertad, que puedo salir, que puedo vivir, para mí ha sido maravilloso todo este tiempo ya. Has vivido toda esta situación, has aprendido tanto. En ese momento, pensando en todo lo que comentas, ¿no sería que tú quisiste matar al ser que más querías, que era a ti mismo? Yo creo que sí, y yo creo que no fue casualidad el que me haya dado cáncer de colon y metástasis en hígado. Yo creo que mis emociones estaban de tanta desvaloración, de tanto poco amor a mí misma, que por eso yo siento, es una de mis teorías, ¿no? El no amarme, el no quererme porque y reprimir ¿te podías morir? Así es. Pero ya cuando vi en serio que me iba a morir, dije, no me quiero morir, quiero vivir, ¿no? Entonces, no es casualidad del cáncer de colon.
lo he estudiado mucho, he investigado mucho, biodescodificación, constelaciones familiares, toda esta parte me he metido a estudiar y no sé si sea hereditario, no sé si fue algo provocado por mí, no sé de dónde vino el cáncer, pero lo que sí puedo decir es que esta enfermedad me ha llevado a amarme, a quererme y aceptarme. Tú comentas que has estudiado todo esto y en general los que tenemos un poco de idea sabemos que cada enfermedad tiene un origen. ¿Tú crees que viene, ya lo comentaba yo ahorita, cuál crees entonces con este estudio que has hecho que pudo haber sido el origen de tu cáncer? Yo creo que el colon fue por todas las emociones que yo no expresé en el momento que las debí de haber expresado. Lo fui guardando, porque el colon lo que hace es absorbe y saca. Yo creo que lo que yo hice fue guardar, absorbí pero nunca saqué. El hecho de crear amores imaginarios, el hecho de no decirle a las personas que las amaba, el hecho de no expresar lo que yo sentía por todos mis miedos, por el rechazo, por el abandono, por el querer ser solícita, por el querer que no me dejaran. Yo creo que todo eso se fue acumulando y pues se fue transformando en células malignas. Y que se haya ido al hígado también representa mucho para mí toda esa ira, todo ese coraje, todos esos procesos que yo no saqué. Porque se pudo haber ido al pulmón, no sé, y se tuvo que ir justo ahí y sigue ahí anidado. Entonces ahora yo me pregunto, tengo que trabajar más con mi ira, con mi coraje, con todo esto para poder sanar el hígado, porque gracias a Dios el colon ya está libre de cáncer. Ahora estoy bien aferrado en el hígado. Ya me quitaron la mitad del hígado, pero sigue ahí. Entonces sí es nuevamente el hablarme con mis células, hablarme conmigo misma y decir, ¿por qué todavía sientes ira? ¿Por qué todavía sientes coraje? El trabajar cuando siento coraje y toda esa parte, el ir sacando. Tú comentas que tienes que hablar, que tienes que sanar. ¿Se puede sanar uno solo? ¿Te puedes sanar tú solo? Yo creo que somos una parte sistémica, donde somos mente, cuerpo, espíritu. Yo creo que todo nuestro cuerpo es parte de lo mismo. Si yo no me hablo bonito, si yo no me amo, me respeto, si yo no le doy las gracias a las células, si yo no me doy las gracias a mí misma, es como de nada me serviría el tratamiento que llevo en quimioterapia. Yo creo que es hablarme, decirme, a ver, ¿qué emoción te está pasando en este momento? ¿Qué reacción está tomando tu cuerpo? ¿Cómo la podemos sacar? La meditación, el escribirlo, buscar otras alternativas aparte de las quimioterapias que me han estado dando. Entonces, yo sí creo en eso. Creo que es hablar conmigo misma. Creo es entrar en meditación, es entrar en oración. Hablar con Dios, no solamente el Padre Nuestro, sino decirle, Dios, hoy me siento así, hoy necesito de ti, hoy te agradezco, no solo queja. Algo que también he aprendido es agradecer. Y agradecer desde el momento de que me dé el sol en la cara hasta el momento de la lluvia, porque llegó momentos que yo ni siquiera podía darme el sol, porque eran alergias en la piel, quemaduras en las manos. Entonces ahora que me dé el sol en la cara es un agradecimiento, ¿no? Entonces es eso, el agradecer todo momento, ¿no? ¿Te chiqueas, te apapachas? La verdad sí, ya me veo con amor. Fue lo que aprendí y lo que estoy aprendiendo todavía. Ya no me regaño tanto porque a veces he sido la peor juez. Entonces es parte todavía a veces me falla, pero digo, no, regrésate, estamos aquí y estamos vivas. Sí, claro, porque los malos hábitos se están repitiendo, ¿no? Sí, somos parte de esto. Ya para ir cerrando, parte de un aprendizaje constante, y es una pregunta que yo me gusta hacerme a mis invitados. Sí. Algo que te haya gustado vivir, sé que va a haber mucho, a lo mejor por la condición de tu papá, con tu papá, o algo que hayas querido preguntarle a tu papá y no te animaste. Yo le hubiera querido, es que mi papá era de 1921, entonces mi papá nunca nos habló ni de amor. Mi papá desafortunadamente fue huérfano. Mi papá fue muy duro en cuestión de hablar de amor. Yo me quedé con ganas de decirle a mi papá, este niño me gusta,
Papá, ¿cómo le hago para llamarle la atención a este niño? ¿O es malo amar a alguien, papá? Yo me quedé con ganas de eso, ¿no? De que mi papá supiera y me dijera que era el amor al otro, el amor a una pareja. Porque tal vez por pena, por la rigidez de papá, yo nunca me atreví. Sí me quedé con ganas de preguntarle eso a papá, de que me contara qué era lo que veía un hombre en una mujer, como todo ese tema, ¿no? Porque pues eran temas tabú que pues cómo le iba a preguntar a mi papá eso, ¿no? Sí. Sí. Tú comentas que a tu papá, pero a tu mamá, ¿nunca pensaste eso, compartirlo con tu mamá o con tu mamá si lo llegaste a comentar? Con mi mamá me pasó algo muy curioso. Mi mamá siempre me decía, hija, ten amigos, no tengas novios. Y seguía al pie de la letra. Y ahora a mis 45 cotorrita, pero... Y creo que se me quedó eso en la cabeza. Mi mamá conoció a una persona que yo quise mucho y ella me dijo, nomás va a ser tu amigo, no va a ser tu pareja. Y así quedó. Entonces, también con mi mamá no pude tocar esos temas. Fueron temas tabú para mí y creo que sí me hubiera gustado el que mi mamá me diera esos consejos, porque imagínate, mi mamá se casó a los 17. Wow. Entonces mi mamá pues se enamoró de mi papá 33. Pues mi mamá era muy bonita, ¿no? Pero debía de haber sido coqueta, como pasarme tips, no sé, o sea. Pero eran temas que yo no pude con ella, ¿no? Ya con mis hermanas es diferente, pero sí fueron temas que por pena, por la edad de mis papás, no pude, ¿no? Sí. ¿Tú sentías entonces esa idea de que podía apapacharte más tu papá que tu mamá? Quizá por lo mismo que tenías más acercamiento con él. Sí, porque papá se quedaba en casa, estaba enfermo, a veces que estaba así enfermito, yo me le arrinconaba ahí en su cama y me acostaba ahí. Aparte mi papá era muy rezandero, entonces nos quedábamos rezando y me quedaba en su cama. Ya los últimos años de mamá, sí la disfruté mucho. Ya yo la abrazaba, la apapachaba, le daba besos, la manejaba yo aquí en Guadalajara, yo la traía a los médicos y todo, pero sí fue una mamá fuerte, una mamá dura, una mamá de trabajo, difícil de expresar sus emociones porque ella de alguna manera fue huérfana, tuvo madrastra. Entonces cuando yo entendí su historia de vida, tanto de papá como mamá, imagínate, papás huérfanos, papá huérfano, mamá huérfana, ¿quién los enseñó a expresar los sentimientos? ¿Quién los enseñó a expresar el amor? En este libro que te quiero regalar con mucho cariño, Muchas aquí viene gracias. parte de mi historia de vida. Aquí yo descubrí la historia desde mis abuelos. El abuelo, el papá de mi mamá fue regalado. Entonces, imagina mi abuelo con la herida de abandono. Mi mamá muere, su mamá de ella a los 8 años, mi mamá con madrastra. Entonces, el amor que ellos me dieron, lo entendí hasta ahora, fue con lo que ellos contaban. Y créeme que fue un esfuerzo extraordinario el amor que ellos me demostraron, porque ellos, mi padre y mi madre decían, un huérfano no tiene hambre, no tiene sed, no tiene frío. Un huérfano no tiene cavidad. Mi papá, te voy a platicar una anécdota. Mi papá era niño y su papá muere en una cantina porque era muy mujeriego. Lo mata un capitán y mi papá se queda sin papá cuando era pues como de 24 años, pero su mamá muere cuando mi papá tenía 8 años. Su papá no se hizo cargo de mi papá. Entonces mi papá decía que los Reyes Magos te traían un regalo si dejabas un guarache. Te estoy hablando de 1926. Mi papá a los 6 años, 7 años, deja su guarachito en la puerta de su casa. Y en eso, él con la esperanza de que los Reyes Magos le iban a traer un regalo, llega y resulta que se lleva el guaracho un perro y nunca le trajeron Reyes Magos a mi papá. Entonces, imagínate un niño con una ilusión de algo y que nadie nunca tuvo un detalle con él, ¿no? Entonces, yo cuando conocí toda esa historia de papás dije, gracias por lo que me dieron, ¿no? Y que ellos siempre procuraron una estabilidad. Tal vez su amor fue a través de la economía y una estabilidad para que nosotros no sufriéramos las carencias que ellos sufrieron. ¿Te diste cuenta entonces que te dieron mucho más de lo que ellos recibieron? Exacto. Y que muchas veces no lo apreciamos, Así es. no lo percibimos. Así es. Entonces, toda esa historia que te cuento de esa niña abandonada, yo creo que también fue parte y un aprendizaje desde mis abuelos, desde mis papás y de cómo lo percibí yo. Pero ahora como adulta veo que la única que se abandonó fui yo
y pues la consecuencia fue este cáncer y que ahora estoy acompañada conmigo misma y estoy luchando con esa niña juntas las dos de la mano para salir adelante de esta enfermedad. Muy bien, entonces yo pienso que ahí hay la oportunidad. Si ya te puedes amar, a lo mejor puede venir alguien ahí que te... Claro, ya siquiera le voy a decir, ya no va a ser ficticio, ya no va a ser idealización, y créeme que ya se pusieron todos bien feos, entonces ya. Créeme que el chico militar guapo que idealizaba, no, ya nada que ver. Cuando lo vi dije, te quedas en mi pensamiento, nada más. Me quedé con el militar. Me quedé con el militar. Ya. Oye, 30 años después ya lo cateó mucho la vida, ¿no? No, esto sí le dio cachetadas. No, fuertes, sí. No, y, pues y otra característica que te quiero platicar, que todas las parejas que he buscado tienen algo en común. Fíjate bien, ¿eh? Mi psicología, y ahí te va. Todos viven con su mamá, todos son solteros y no se han casado. Buscan mamá. ¿Y qué crees? Que yo no buscaba una pareja. Yo buscaba una familia a quien pertenecer. Y estos hombres que me he enamorado yo tienen una característica de papá. Esto me llevó a conocer mi libro y mi proceso. Entonces, ahora ya saben mi perfil, ¿eh? No, ya lo estoy meditando, ya lo estoy cambiando. Ya, 0 hijos de mami, ya algo serio. Porque ellos no buscan compromiso igual que yo. Y ellos están pegados con mamá y ellos solamente buscan eso. Y esos eran los perfiles que yo buscaba. Porque yo no quería compromiso porque se iban a morir, ¿no? Y te digo, entonces la enfermedad me ha llevado a todo este proceso de autoconocimiento tremendo. Y tengo muchas cosas que agradecer, pero no soy la enfermedad. Eso, creo que esa sería la base de entender y que las personas que llevan este proceso, independientemente de la enfermedad que estén viviendo, pues que lo vean así, como esa frase que tú nos estás diciendo, que no son la enfermedad, son la persona que puede vivir con y a pesar de la enfermedad y que pueden salir adelante. Y tú eres un ejemplo. Si te habían dado 3 años... Creo que iríamos cerca de 4. Ya voy 4, voy a cumplir 4 ya. El 20 de noviembre cumplo 4 años de este diagnóstico. Me siento mejor que nunca, más viva, más feliz, realizada y con nuevos proyectos y en los escenarios. Y ahora estrenándome de escritora. ¿Qué te dice tu cuerpo? Mi cuerpo se cansa. Mi cuerpo tiene que estar todavía en tratamiento. Tengo que respetarlo más, no abusar de él y escucharlo más. Pero a la vez mi cuerpo se siente contento, se siente feliz. Sobre todo mi alma y mis emociones son las que me han definido últimamente. Y sí tengo que descansar porque a veces todavía abuso de este cuerpecito que anda ahí. ¿Qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz? El vivir el aquí y el ahora. El poder disfrutar el sol, el poder disfrutar un agua de limón sin azúcar, el poderme comer un taco de frijoles y el poder abrazar y el poder decirle a la gente te quiero, te amo, aunque no me respondan. Eso me hace feliz, el manifestar mis emociones. ¿Por qué no lloras? ¿Por qué no lloro? Yo creo que ya lloré mucho, aunque sí he llorado. Y también me he permitido llorar cuando tengo que llorar y en el momento de una emoción fuerte ya me permito también llorar. Pero ahorita han sido más emociones positivas que negativas y también se vale llorar. Por eso te hacía la pregunta, porque es parte de los momentos cuando reprimes las emociones no llorar. ¿Te reprimiste de no llorar mucho tiempo? Mucho tiempo, tenía que ser la fuerte, la valiente. Y sobre todo en la etapa de enfermedad de mi mamá, yo tomaba decisiones y yo tenía que estar fuerte para mi mamá. Entonces, cuando falleció mi mamá, lloré y saqué todas esas emociones. Pero creo que aún dejé muchas emociones guardadas que logré sacar cuando estuve en mi proceso. Hoy sigo en mi proceso, pero sí, todas las emociones hay que sacarlas, no guardarlas de verdad, porque se van al colon. Pues... antes de irnos, un mensaje, una recomendación, una frase que nos quieras dejar de cómo poder salir a pesar de la enfermedad, cómo salir adelante, cómo seguir adelante.
Yo creo que la primera parte o el mensaje que les diría es escuchen, el cuerpo se manifiesta, no hagan caso omiso desde que te duele la cabeza, te duele la espalda, sientes irregularidad, una bolita, cualquier cosa que veas que no es normal en tu cuerpo, acude al médico, no te automediques. Otro consejo que yo les daría es no se repriman, no idealices, que no deja nada bueno. Si sientes algo por alguien, díselo. Dile te amo, te quiero. Si te responde bueno, si no te responde no pasa nada. Le vuelvo a decir. Y si no me quiere no pasa nada con el amor que tú puedas dar. Y si esa persona no te lo quiere dar, es problema de esa persona. No es tu problema. Yo creo que estamos en esta vida para dar amor incondicional, para dar amor. Y quien esté preparado para recibirlo, adelante. Y quien no, no pasa nada. Pero yo creo que en el proceso que damos más amor, recibimos más amor de otras personas. Y es eso, vivir el aquí y el ahora. Excelente, pues qué ejemplo, qué historia de vida, de aprendizaje, de lucha, de resiliencia. Y pues qué mejor que lo cuentes en vida, que lo platiques y que lo plasmes para seguir viviendo. Con ese deseo de vivir, de coraje, de luchar, de salir adelante. ¿Dónde podemos conseguir tu libro? ¿Cómo podemos encontrarte a ti en tus redes sociales? Sí, por mi página de Facebook se llama Yo Decido Vivir, No Soy la Enfermedad, o también Lupita Ochoa en Facebook. También está en Amazon, está de forma digital. Igual le ponen mi nombre, Irma Guadalupe Ochoa Loza, Yo Decido Vivir, No Soy la Enfermedad. O también les puedo dar mi número de celulares 33 14 25 05 36, un WhatsApp, y yo les hago llegar el libro con mucho gusto. Y pues ahorita lo tengo aquí en la expo, igual cualquier cosa pues queda a su disposición. Y bueno, le dejo la tarea de leerlo. Claro que sí. Me va a dar mucho orgullo que usted lo lea porque usted es un gran escritor, un gran amigo que nos tocó en el mismo curso con Fernando. Y pues yo sí lo admiro mucho por todo lo que ha escrito, y muchas gracias por la oportunidad de este podcast. Pues muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad, gracias por aceptar. Y pues qué mejor que escuchar este tipo de historias. Les agradezco de nuevo, Desnudando al Escritor, donde no nos quitamos la ropa, desnudamos el alma y el corazón, así como lo acaba de hacer nuestra amiga Lupita. Los espero próximo viernes, ahí estaremos, 7:30 de la tarde, Facebook, YouTube.